24 Central. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 Horas Central. Lo llamaron el hombre más buscado de Sudamérica y escapó de Chile. A más de 6.000 kilómetros en Colombia fue capturado uno de los sospechosos de participar de un triple homicidio donde murió una niña de 13 años. Es, según las autoridades, un asesino a sueldo y por eso tenía una alerta de Interpol. El detenido, uno de los hombres más buscados en Sudamérica, tenía orden de captura con circular roja de la Interpol. Interpol Chile por el delito de homicidio. Como resultado de orden de detención de un proceso de Santiago de Chile del Juzgado Décimo de Garantías. A este hombre los indican de haber participado en varios asesinatos en Chile. Es 29 de diciembre y un grupo de jóvenes se graba un video musical en la población La Victoria de Pedro Aguirre Cerda. Entre los presentes está Mayra Castillo, de solo 13 años, pero en ese preciso momento aparece un grupo de pistoleros. De inmediato comienza una infernal balacera que culmina en un triple homicidio. Murieron 2 ciudadanos colombianos y la inocente niña. A mí casi me llega una bala por acá, me voló el gorro a mí. Lo único que siento es disparos, muchos disparos. Una niña de estudio, una niña de casa, una balacera entre narcotraficantes y mi niña cayó. No pasaron muchos minutos para conocer las primeras imágenes de los atacantes. La policía posicionó a los sospechosos, entre ellos a Luis Alberto Herrera Pájaro, de 29 años. Pero el prófugo de la justicia no estaba en la comuna del crimen, ni mucho menos en Chile. Apareció a más de 6.500 kilómetros de distancia en la ciudad de Bucaramanga, de Colombia. En este momento procedemos a realizar entrega del ciudadano Luis Alberto Herrera Pájaro por delito de homicidio simple, lesiones menos graves y porte ilegal de arma de fuego. La policía colombiana lo detuvo en controles migratorios que realizan en puntos estratégicos. El hombre es de nacionalidad venezolana, quien mantenía una orden de captura en Chile, además de la circular roja de Interpol. Y lo investigan por la participación de otros delitos en Venezuela y Colombia. Estos controles vamos a seguir realizando, articulados con Alcaldía, Migración y todas las entidades, en hoteles, en las zonas comerciales. Bucaramanga no puede ser un sitio donde haya escondite de delincuentes. Nuestra ciudad la queremos recuperar. El mortal enfrentamiento, según la investigación, fue protagonizada por 2 grupos rivales, quienes se disputaban el territorio. No solo hubo fallecidos, también 4 lesionados. Que es uno de los 5 que dispararon en contra de las víctimas. Actuaron prácticamente como sicarios o ejecutores en el fondo de los 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana. Esta persona tiene una autodenuncia, se autodenuncia el año 2022. Del 2022 hasta 2023, por supuesto, está en territorio nacional y había salido por un paso no habilitado. Luis Alberto Herrera Pájaro permanecerá detenido en Colombia a la espera de su inminente extradición a Chile para que enfrente a la justicia por el triple homicidio. ¿Entendió sus derechos? 24 Horas tuvo acceso a los videos que muestran parte del escape hacia Colombia de Dayonis Junior Orozco, el presunto autor material del crimen del mayor de Carabineros Emanuel Sánchez. Yesenia Yamet me acompaña en el estudio para mostrarnos estos registros. Buenas noches, Yesenia. Hola, Andrés, muy buenas noches. Y tú bien lo decías, registros exclusivos a los que tuvo acceso el equipo de 24 Horas. Te invito a que pasemos a revisarlos. Estos que vamos a ver ahora corresponden a la ciudad de Oruro, en Bolivia. Esto es cuando él estaba abordando en un terminal de buses el transporte que lo llevaría finalmente hasta la frontera con Perú para poder continuar con su escape. Estos son registros exclusivos, lo podemos ver con el mismo buzo que lo detienen en Colombia y también cómo tapa su cara cuando ve las cámaras, cómo va completamente Esto es un cubierto. terminal de buses y tú nos contabas, como nos contabas el domingo, ¿te acuerdas que también estuviste aquí en el estudio? O sea, desde Oruro él escapa hacia Perú, de ahí Ecuador, de ahí Colombia. Sí. Sabemos que ahora la investigación confirma que esta persona hizo lo que nosotros ya habíamos conversado el día domingo, que su ruta de escape era por Desaguadero. Esto es cuando está abordando el bus hacia Desaguadero. Son imágenes exclusivas a las que tuvo acceso el equipo de 24 Horas, que como nosotros ya lo comentábamos, habíamos estado siguiendo el minuto a minuto del escape del hombre que fue el más buscado de nuestro país y, por qué no decirlo, también de toda Latinoamérica. Pero eso no es todo lo que tenemos, Andrés. Yo te quiero invitar a que pasemos
pasemos a revisar lo que ocurrió en la ciudad de Iquique. No sé si tú te acuerdas... Esto es previo. Esto es previo. Al video de Bolivia. Al video de Bolivia. No sé si tú te acuerdas cuando el departamento del OS9 compartió la fotografía que el último registro que se tenía de Dayonis Orozco. Bueno, te cuento, es de este terminal de buses, del terminal de buses de Iquique. Acá se puede ver con su gorro, con sus lentes, esta imagen es que había sido ampliamente difundida. ¿Es el último registro en Chile de este sujeto? Ese es el último registro en Chile que se tiene de Dayonis Junior Orozco Castillo, con los lentes, con el gorro, acompañado también por 2 menores de edad y por estas personas que ya se había mencionado estaban acompañando a Dayonis Junior Orozco Castillo en todo su escape. Yo te quiero invitar, Andrés, a que revisemos la nota que preparamos para ustedes sobre estos detalles inéditos con registros exclusivos a los que tuvo acceso el equipo de 24 horas. Imágenes exclusivas a las que el equipo de 24 horas tuvo acceso del escape en nuestro país y en el extranjero de quien fue el prófugo más buscado de Chile y Latinoamérica, Dayonis Junior Orozco Castillo. ¿Cómo logró salir de nuestro país? ¿Qué identidad utilizó? Lo más difícil es la facilidad del egreso de él por la frontera. No sé, en general, un delincuente chileno con ese nivel de movimiento yo no había tenido nunca. Gorra y lentes. Así Dayonis Orozco se movía por las calles de Iquique, siempre acompañado, incluso por menores de edad. Esta habitación en la zona conocida como el barrio boliviano fue la que por unas horas utilizó. Su dueña dice jamás lo reconoció. Él entró solo, pero venía acompañado con una mujer más que tenía a su hijo y no sé, creo que la mujer estaba con el esposo. Estos videos muestran que en múltiples oportunidades Orozco estuvo en lugares repletos de personas sin levantar sospecha y utilizando una de sus múltiples identidades. Y iba tomando locomoción, vehículos para efectos de movilizarse siempre de la manera más rápida posible, entendiendo que debe haber sabido que lo estábamos buscando, obviamente. Por lo tanto, se nos dificultó por la rapidez con la que él se movía. El terminal sería solo el comienzo de su huida a más de 5.700 kilómetros de distancia de nuestro país. ¿Cómo, si era el hombre más buscado, pudo salir del país como Pedro por su casa? Hasta donde yo sé, él mostraba la de Hendrix. No sé si él tenía conocimiento de que nosotros sabíamos de su identidad falsa, pero me imagino que sí, porque en algún momento se difundieron estas... yo no sé si él conocía la información que nosotros difundíamos. Ya fuera de Chile, Oruro en Bolivia fue su destino. Tapado se movía por las calles y terminales de buses. Debía actuar rápido para no ser descubierto. Ya Interpol estaba tras sus pasos. Lo importante es que todo el personal de la policía del Comando Departamental de Policía de Oruro, a partir del momento en que hemos tomado conocimiento de este hecho delictivo, de este prófugo venezolano, se han realizado las acciones correspondientes, todas las direcciones departamentales y las unidades policiales en el departamento de Oruro. Pero los operativos no lograron su objetivo. Estos registros corresponden a los últimos minutos de él en Bolivia. Yo diría que en Bolivia, cuando sabemos por dónde se está moviendo, yo creo que ya está en Perú en ese momento. Y cuando en Perú sabemos más o menos cuál es, probablemente por dónde va a ir, uno contando siempre con que puede haber un día muerto, un día en que no se haya movido en bus o cualquier cosa así, pero no, él siempre apostó en estar en movimiento. No todo estaba dicho. El destino cambiaría en Colombia. En Popayán, un terminal de buses, sería el escenario de su captura. En ese terminal, la policía colombiana entrevistó, preguntó, ¿han visto a esta persona, etcétera? Y una persona que vendía boletos o tiquetes, como le dicen allá, dijo sí. Yo lo vi. Las preguntas en este caso son varias, pero hay una que resuena. ¿Qué pasó con quienes lo acompañaban? Los acompañantes no están dentro de la solicitud de extradición, ni de la orden de detención previa, ni tenemos antecedentes que hayan participado en el hecho. Hasta donde sé, la policía lo detiene a él nada más, y esas personas siguieron su camino. El
El proceso por la extradición de Dayonis ya está en curso. Podrían ser meses los que tengan que pasar para que enfrente a la justicia chilena. Pero ojo, que los 2 delitos de receptación que cometió y el asesinato del mayor Sánchez no son los únicos. Sí, no es una historia pacífica. Y respecto de eso hay investigaciones pendientes, por lo que no podría dar más antecedentes. 5 países y 13 días. Múltiples cambios de apariencia, pero que quedaron registrados en las distintas cámaras de Chile y el extranjero. Todo para llegar a su esperada detención. Bailando, así fue como las ministras Janet Jara y Camila Vallejo celebraron el inicio de la reducción de la jornada laboral, porque desde hoy los chilenos trabajaremos 44 horas a la semana. ¿Cómo recibieron esta noticia los trabajadores? Lo vemos a continuación. Ya es una realidad. La jornada laboral en Chile es de 44 horas a la semana. Se cumplió un hecho histórico. Por ello, hasta banda de música hubo afuera del Ministerio del Trabajo. Las ministras Jara y Vallejo bailaban hasta con un corpóreo, mientras en una pizarra instalada en plena calle Huérfanos, los transeúntes anotaban sus deseos con la reducción de la jornada laboral. Es un logro muy importante alcanzar el camino para tener 8 horas para vivir, 8 horas para dormir y 8 horas para trabajar. Ya no es solo un sueño, sino que este sueño empieza a ser una realidad para todas las familias trabajadoras que están regidas por el Código del Trabajo. Durante semanas, gran parte de las empresas han negociado para ajustar sus estructuras y así cumplir con la ley, algo que agradece Elizabeth, quien se desempeña como reponedora en un supermercado. ¿En qué va a aprovechar esta hora libre, la semana, que igual es importante? Con mi hija, sí, porque ella siempre me dice, mamá, no te veo, llegas tarde, entonces tiempo de calidad con ella, para poder estudiar, jugar un poco más con ella. Es que más de la mitad de las empresas optará por reducir la jornada 1 hora, un día de la semana. Por ejemplo, en esta compañía de soluciones en acero quedó estipulado hace meses que los viernes se saldrá más temprano para así cumplir con la primera fase de la norma, algo que agradece Jorge, quien lleva 12 años trabajando en seguridad y logística. Yo creo que el chileno en sí, el promedio, está muy alejado de su familia, entonces yo creo que con esto se ajusta un poco más a lo que es tener un poco más de vida en ese sentido. Desde ahora se despliega una intensa fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, donde toda denuncia que ingresa allí tendrá su respectiva investigación. Las empresas evidentemente pueden llamar a los trabajadores también al 600 450, 4000, por ahí me lo están soplando, para hacer consultas, porque, por ejemplo, la gran mayoría, quiero decirlo, ya está con la reducción de la jornada de hora informada y avanzando. La jornada laboral queda fijada entonces en 44 horas en 2026. Trabajaremos 42 horas y la anhelada meta de las 40 horas se logrará en el año 2028. Una realidad que ya viven en esta hojalatería, donde se anticiparon y ya trabajan 40 horas a la semana. Los trabajadores trabajan menos horas, pero trabajan más rápido. Entonces los trabajos los sacan antes porque saben que se van a ir antes. Tras largos años de debate y discusión, ya es realidad. Chilenas y chilenos trabajamos 1 hora menos a la semana. Vamos a la nota de Felipe Gallegos. Hay un elemento fundamental dentro de esta ley de 40 horas, que es la gradualidad. También una ley que deja varias interrogantes, varias preguntas que vamos a ayudar a despejar. Vamos a revisar la primera gráfica. En el concepto de gradualidad, esto es súper importante. Implementación que va a ser en un periodo de aquí en más de 4 años. ¿Por qué? Porque a partir de hoy, lo veíamos en la nota, 26 de abril del 2024, 44 horas. Pasamos de 45 a 44. ¿Qué pasa en 2 años más? También el 26 de abril, pero el 2026 pasaremos de 44 a 42 horas. Y recién el año 2028, en 4 años más, tendremos 40 horas. Hoy, claro, hay varias empresas que ya se han acogido, han adelantado este proceso, cerca de 5.000 empresas que ya están trabajando 40 horas y tienen el sello 40 horas. También hay otros interrogantes que va dejando este proceso. No se pueden reducir las remuneraciones, obvio. Trabajaremos 1 hora menos, pero el sueldo sigue siendo el mismo. Otro elemento central, no se puede alargar la hora de colación. Es decir, tengo que salir antes. No es que se me alargue la hora de colación y ahí se cumple parte o lo que dice la ley. Eso va absolutamente contra la ley. Y esto es bien importante. Solamente las empresas
que ya están trabajando 40 horas, que son cerca de 5.000, pueden acogerse a la posibilidad del 4x3. 4 días trabajados por 3 descansados. Solamente las empresas que ya se acogieron, cerca de 5.000, a esta ley de 40 horas, que adelantaron la pega no al 2028, sino que al 2024. Pero hay más preguntas de cómo será esta implementación. ¿Se disminuye una hora o en minutos? ¿Dónde puedo reclamar si mi empleador no cumple? Son solo algunas de las interrogantes que nos han llegado. La nota es de José Ignacio Atenas. Llega el Código del Trabajo con las 40 horas. Sí, hoy comienza a regir la ley de 40 horas y en este micrófono todavía hay dudas que les queremos resolver. Mire. Llega el Código del Trabajo con las 40 horas. La hora menos se devuelve en un día o por minutos diarios. Tiene que haber una reducción efectiva de la jornada, que en Chile, como se ha dicho ya, es de horas y no de minutos. Lo que la ley permite a las partes es llegar a un acuerdo, ¿cierto?, sobre en qué lugar se va a ubicar esta reducción. ¿Y me pueden agregar una hora de colación? La colación no sufre ninguna modificación en la ley de 40 horas y si es que hay una alteración unilateral del descanso entre jornada, conocido como colación, estamos hablando de una infracción laboral. Si soy papá o mamá, ¿puedo adecuar el cambio de horario? Se abren múltiples variables, como aquella que permite la realización de horas extras, compensándolas con días de permiso, con una mirada que fomenta la corresponsabilidad en los cuidados a través de la generación de bandas horarias donde se puede entrar más tarde y salir más tarde o entrar más temprano y salir más temprano para aquellas y aquellos que son cuidadores de niños de 12 años o menos, papás y mamás principalmente. Con las 40 horas, ¿yo puedo elegir ingresar después o salir antes del trabajo? Lo que la ley permite a las partes es llegar a un acuerdo, ¿cierto?, sobre en qué lugar se va a ubicar esta reducción, que puede ser al inicio, al término, en el día que elijan las partes. Si no hay acuerdo respecto a estas materias, lo que tiene que hacer el empleador, tratándose de una jornada de 5 días, es reducirla al término de alguno de los 5 días que componga la jornada. ¿Dónde puedo ir a reclamar si el empleador no cumple con el horario estipulado en la ley de las 40 horas? Hay denuncias específicas sobre la materia. También ya tenemos habilitado el banner en el minisitio de nuestra página web, pero en las oficinas, por cierto, siempre se pueden presentar estas denuncias presencialmente. Preguntas y respuestas desde la entrada en vigencia de la nueva ley de 40 horas, que por supuesto, si necesita más información, lo puede encontrar en nuestra plataforma 24horas.cl. Buena nota entregada, Nacho, 24horas.cl. Toda la información, preguntas, respuestas sobre esta ley de 40 horas. Vamos a cambiar completamente de tema. Manejaba en estado de ebriedad cuando chocó a un motorista. Fue fiscalizada y se negó al alcotest. Es lo que le ocurrió a la Seremi de Transportes del Maule, quien manejaba con 1,28 gramos de alcohol por litro de sangre. Debió renunciar al cargo. Viaje seguro, con el cinturón de seguridad. 11 meses alcanzó a estar como Seremi de Transportes. No conduzcas bajo el alcohol. Cuidemos nuestra vida. Angélica Sáez vivió la noche del jueves el giro más grande en su carrera política, tras chocar a un motociclista en una transitada vía de Maule. Conducía su vehículo particular en estado de ebriedad. Ella se habría negado al testeo, pero el testeo se generó específicamente en el mismo procedimiento, sé que están los antecedentes. Aplicación de los exámenes de rigor que revelaron que el motorista embestido por la autoridad de transportes, quien resultó con lesiones leves, iba bajo la influencia de drogas. En el caso de ella, las pruebas respiratorias arrojaron 0,86 de alcohol por litro de sangre. La posterior alcoholemia marcó 1,28. Cada día nos decepciona más nuestras autoridades. Ellos tienen que dar el ejemplo. Es contradictorio que ella como Seremi de Transporte la hayan detenido por manejar en estado de ebriedad y además causar un accidente. Consumo de alcohol equivalente a 2 piscolas o 5 copas de vino. Según un estudio de Automóvil Club de Chile, un 19% de los conductores está dispuesto a manejar bajo la influencia del alcohol, aun cuando está prohibido por la ley 20.770. Aquí estamos frente a un tremendo problema cultural
que es muy difícil de abordar, ya que estos 2 de cada 10 conductores que siempre van a consumir alcohol y conducir son el mayor peligro en nuestras vías. Nos sorprende en el caso de El Maule que la ex seremi de Transporte se haya negado en primera instancia a realizarse la alcoholemia, porque eso también fue calificado como delito el año 2014. Hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto, no solamente a los agentes gubernamentales, a que se respete la ley de tránsito. Perjuicio a la confianza en las autoridades que no es inédito. El 13 de diciembre pasado, la también seremi de Agricultura dejaba su cargo tras una polémica fiesta en la que habría existido consumo de drogas. Presentó inmediatamente ella misma su renuncia, que es lo que creemos correcto, ¿no? Independiente de las valoraciones, su trabajo previo, pero frente a esos hechos que están condenados además en la ley por los riesgos que se tienen, evidentemente una autoridad no puede continuar en el cargo frente a esa situación. Salida de esta seremi que participó en múltiples campañas de conducción responsable y promovió la fiscalización de carabineros, los mismos que esta semana la llevaron detenida por poner en riesgo su vida y la de otras personas y que le costó su cargo. No conduzca bajo el alcohol. Casa de Herrero, cuchillo palo, dicen algunos. Ya, el Tribunal Oral de Arica resolvió que el juicio de los gallegos se reanudará de manera semipresencial y los acusados se enfrentarán a la justicia desde sus respectivos centros penales. Tras la suspensión del juicio de los 38 integrantes del clan Los Gallegos, se realizó una audiencia para discutir si el proceso seguiría de forma presencial, telemática o de manera híbrida. Pese a los argumentos presentados, finalmente los 3 magistrados resolvieron que será semipresencial. Estarán en el juicio solo defensores, fiscalía, querellantes, pero los acusados lo harán vía telemática desde las distintas cárceles en que se encuentran. Ahora se deberá notificar al otro tribunal que había empezado el lunes el juicio para que fije una nueva fecha y se reanude el proceso. Basando la decisión en que nuestra legislación autoriza esta forma de comparecencia de imputados de manera excepcional en circunstancias particulares que el tribunal entiende que en este caso se generan debido al impacto que esto tendría en el servicio judicial de esta unidad y la seguridad comprometida para la realización de esta audiencia y de otras, ¿no? Y además de lo complejo que se tornarían los traslados desde la unidad penal. Nos parece que es algo importantísimo porque, de nuevo, mi región no podía verse afectada por este tipo de audiencias que además tenía un tiempo prolongado de duración de este juicio. Lo que espera mi región es que muy pronto se reanuden las audiencias y esta sensación de impunidad se acabe. El general director de Carabineros mantiene la esperanza de aplazar o suspender la audiencia de formalización en su contra, que el 7 de mayo lo llevará a tribunales. Ello podría marcar el fin de Ricardo Yáñez al mando de la policía y que aseguró no ha pactado con el presidente. Aunque el tema lo incomoda, la sonrisa la mantiene incluso para responder la recurrente consulta que apunta a su futuro y eventual renuncia a la institución. Mientras existan todavía trámites, hay que esperar. Esperar el resultado de las diversas acciones judiciales que buscan aplazar la audiencia de formalización. Solo la postergación de esta instancia extendería la permanencia de Ricardo Yáñez como líder de Carabineros, por lo que su defensa ha jugado las últimas cartas en tribunales para lograr el objetivo. Solo le quedan 10 días para enfrentar a la justicia, 10 días para evitar su salida. El entorno de Yáñez ya lo dijo y se sentará en el banquillo de los acusados como civil para enfrentar los cargos vinculados a los 1.387 casos por supuesta responsabilidad de mando de apremios ilegítimos durante el estallido social. ¿Y tiene expectativa de que la formalización no se dé el 7 de mayo? Yo creo que las expectativas son... Gracias. Paradójicamente, el general director de Carabineros se ha convertido en la figura más buscada en los últimos días debido a la decisión que debe adoptar por el flanco abierto que mantiene con el Ministerio Público. Yáñez en silencio llegó a la cuenta pública del fiscal nacional y en silencio, antes que terminara la ceremonia, se retiró de la actividad en donde coincidió con el fiscal que lleva su causa, Javier Armendáriz, persecutor acusado por la defensa de Yáñez de inventar un delito en su contra. Por segunda vez, el abogado del general pidió la inhabilidad de Armendáriz, solicitud que a inicios de año el fiscal nacional ya rechazó. El general Yáñez está enfrentando un proceso judicial, mal se le puede reprochar que su defensa ejerza acciones en función de
del interés, ¿no? Una vez que recibimos esa solicitud de inhabilidad, de inmediato, conforme a nuestros procedimientos internos, le solicitamos un informe para evacuarla también a la brevedad posible, considerando que hay plazos corriendo, ¿no? Más allá de la decisión de Valencia, para muchos la suerte de Yáñez ya está echada y por eso se habla de una suerte de acuerdo con el gobierno para abandonar el cargo la próxima semana. ¿Y es cierto que pactó la salida con el gobierno? Oiga, yo no puedo pactar nada si yo tengo un jefe. Las personas que tenemos cargos directivos a nivel nacional tenemos algo que no lo tienen todas las autoridades, que es la confianza del presidente de la República. No me refiero a especulaciones que puedan hacer ustedes. Pero el general Yáñez va a seguir más allá del 7 de mayo. Especulaciones para el presidente a solo hora de una de las actividades más simbólicas para cualquier general director. Este sábado Yáñez liderará la ceremonia de aniversario de Carabineros, 97 años de la institución, en un momento incómodo para su líder que por diversas vías busca aplazar o suspender la audiencia de formalización que tiene en jaque su continuidad. Ponga atención a lo que viene. Usando su buen trato, un prestigioso martillero público estafó a 32 personas por más de 625 millones de pesos. ¿Cómo fue descubierto y en qué gastaba el dinero de sus víctimas? Ponga atención. Por orden de la justicia no puede mostrarse su rostro, pero el nombre de Edison Cid Chavarría será difícil de olvidar en Yumbel. Martillero público, usó el prestigio que le daba ese rol y educación, buen trato y su forma de hablar para engañar a 32 personas y quitarles su dinero. Sandra Sangüesa fue una de sus víctimas. Solo ella le pasó más de 117 millones de pesos por la compra de vehículos y maquinaria, además de un inmueble. Me llevó a ver la casa. Yo vi el vehículo que me ofreció. Me ofreció 2 máquinas retroexcavadoras, que yo tenía hasta los compradores. En el caso de don César, fue la compra de un terreno rural en las cercanías de Yumbel. Era de la mitad del tamaño ofertado. Exigió su dinero de vuelta. Me estafó. Me mandó por unos cheques con firma irregular que fueron rechazadas en el Banco Estado. Todos fueron al juzgado en calidad de víctimas, porque de una u otra forma, ver a quien los estafó, esposado y bajo la mirada de los gendarmes, les permite sentir algo de justicia. Ojalá que se haga bien la justicia para que no siga este tipo estafando a más personas. A mi esposo le entregó hasta cheques sin fondo, ya íbamos pegando para 2 años y que se haga justicia. ¿Pero qué hacía con el dinero? Iba a casinos de juegos, arrendaba oficinas, casas de lujo y departamentos. Los que tampoco pagaba, entre ellos su oficina en Yumbel, donde el arriendo también incluyó una cuenta impaga por 700.000 pesos en electricidad. Un sujeto peligroso, podía utilizar cualquier artimaña para ganar la confianza de sus víctimas. Hay distintas maniobras engañosas utilizadas por el imputado para crear vínculos de confianza con los afectados. Desde pacientes con alguna enfermedad similar a la entrega de regalos, como fue en este caso una caja con paltas. Los detalles de los engaños fueron conocidos por la justicia en una larga audiencia. Una donde la defensa no negó los hechos, solo su calificación como delito. Para efectos de compatibilizar, por una parte, la libertad de representado, es más que suficiente el hecho que se puede disponer eventualmente de arresto domiciliario. Se hace lugar a lo solicitado por el Ministerio Público y se decreta la prisión preventiva. 71 delitos, 32 víctimas, 3 de ellas estafadas en un solo hecho, todos envueltos en cuentos, donde siempre había un impuesto que pagar, un papel aún por firmar, un funcionario judicial que debía volver de licencia y 1001 historias falsas, aparte de cheques sin fondos como devolución. Excusas que al menos por ahora solo podrán ser escuchadas por otros imputados en la cárcel. 13 parlamentarios participaron de la sesión secreta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y la pregunta es, ¿quién o quiénes filtraron parte de su contenido? La Fiscalía buscará determinar al o los responsables de entregar información confidencial a un medio de comunicación. Inaceptable la filtración. Es lamentable lo que ha sucedido. No solo está afectando las relaciones internacionales, sino que también las confianzas. Lo que hacen al final es perjudicar a la labor parlamentaria y al prestigio del Congreso. Son 13 diputados, 13 nombres, 13 cartas que tras un polémico hecho serán investigados por la Fiscalía tras la filtración de información confidencial de la Cámara de Diputadas y Diputados. Naipe parlamentario con un denominador común,
Todos descartan ser el responsable y todos niegan haber roto el secreto cuando se hablaba del programa Visa Waiver en la Comisión de Relaciones Exteriores con la embajadora de Estados Unidos. La persona que cometió este garrafal error debería tener valor y reconocerlo. No participé en la mayoría de esa comisión porque entregada a la presidencia y no pude ver gran parte del contenido de aquello. Y no me quedé a la sesión, solo participé de la elección del nuevo presidente. Pueden verificarlo en las cámaras, entonces no fui parte de la discusión. El caso derivó en un escándalo tan grave que la embajadora decidió suspender toda participación en el Congreso. La mesa de la Cámara reaccionó y presentó una denuncia en Fiscalía. El presidente de la comisión anunció una reforma para que diputados responsables de romper el secreto pierdan el cargo. Nosotros queremos dar garantías a todas las instituciones de que ir a la Cámara de Diputados y Diputadas es un lugar seguro. Me comuniqué personalmente con la embajadora de los Estados Unidos para plantearle nuestra preocupación por esta situación y evidentemente todas las gestiones que estamos llevando adelante para que el tema sea aclarado. Este jueves, 8 de los 13 diputados de la comisión ya habían negado ser el responsable de la filtración, recogida por el medio de comunicación El Mostrador, que lo publicó hace una semana. Extractos de lo discutido en la sesión fueron difundidos y al menos 3 fuentes distintas habrían colaborado con el polémico reportaje, pero solo una habría dado información inexacta sobre el movimiento America Great Again, lo que desató la molestia de la representante diplomática en Chile. Las relaciones exteriores hay que tomárselas con la mayor seriedad y este tipo de actitudes no corresponden y deben ser sancionadas. Es un hecho especialmente grave, por lo tanto vamos a velar en el marco de todas nuestras atribuciones para que esa investigación sea investigada con la mayor celeridad y la mayor profundidad y objetividad posible, porque se trata efectivamente de hechos graves. ¿Quién o quiénes filtraron la información? La pregunta que busca responder la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso. De comprobarse la participación de algún diputado o diputada, este se expone primero a ser desaforado, además de sanciones que van desde multas hasta incluso la reclusión. Menos parlamentarios, cantidad de votos mínimos para llegar al Congreso, buscar mecanismos para evitar los díscolos o descolgados. Luego que el presidente Boric diera un giro y abogara por un nuevo sistema político, las propuestas volvieron a la mesa. Este Senado no fue capaz de ponerse de acuerdo. Muchos apuntan al Congreso y su fragmentación como uno de los factores que han provocado más de una polémica. Con sus socios de la extrema izquierda. Te vendiste al PC, bueno saberlo. Acuerdos o avances que dependen de parlamentarios díscolos o descolgados, hechos que se han hecho recurrentes. ¿Cómo enfrentar la dispersión? ¿Cómo evitar que las mayorías se rompan por una acción o renuncia a un partido? Situaciones que el actual sistema permite, pero que para muchos son el factor fundamental de un Congreso mal evaluado por la opinión pública. Físicamente no la vimos. Todo el momento de la votación, diputada. El cambio al actual sistema político urge, dicen diversos sectores. Los fallidos procesos constituyentes en el pasado lo analizaron y en la actualidad, reservados encuentros moldearon fórmulas para concretar las modificaciones. Por eso el malestar parlamentario se expresó cuando el presidente Boric condicionó la reforma. Por eso también muchos valoraron el giro del mandatario que expresó en ENADE 2024. El acuerdo suscrito en el marco del trabajo de la comisión experta del segundo proceso constituyente es una buena base de partida para un acuerdo de reforma del sistema político. Que existe la disposición por parte de nuestra comisión para avanzar en la discusión. Hoy día Chile más que nunca necesita un sistema político ordenado que le dé fortaleza e importancia a los partidos políticos. Una de las discusiones complejas se centra en el número de parlamentarios. La UDI propuso reducir de 155 a 120 los diputados, como se utilizó hasta 2015. La fórmula no convence a todos porque a un sector, a su juicio, trae de vuelta el sistema binominal heredado de la dictadura de Pinochet. La derecha lo único que persigue, el único objetivo que persigue es volver atrás en la historia. Nosotros creemos que se puede abrir una discusión que fortalezca la democracia, que la ensanche, no que la restrinja. Nosotros no lo permitiríamos de ninguna manera y eso es bueno zanjar cuáles también son nuestras líneas rojas. El número tendrá que estudiarse de manera técnica y política, pero claramente que el tener 155 parlamentarios no ha mejorado ni la calidad ni la eficiencia del trabajo parlamentario. Otra propuesta apunta al llamado umbral del 5%. De concretarse, un parlamentario solo llegaría al Congreso si su partido logra al menos ese porcentaje de la votación total de la elección. La otra vía para asumir es si su tienda logra escoger 8 representantes.
Si esto se aplica hoy, gran parte de los 22 partidos que hoy tienen escaños mirarían al Congreso solo desde su puerta. En cualquier institución tomar decisiones así son puros incentivos para desagregarse, no son incentivos para entenderse. Veamos la realidad. Varios parlamentarios, por ejemplo, salen electos como independientes dentro de los partidos y luego se desatienden de lo que piensa el partido porque efectivamente son independientes. Si un parlamentario decide renunciar, dice otra iniciativa, deberá dejar el Congreso. Otra propuesta es que los legisladores sean elegidos en la fecha de la segunda vuelta presidencial para lograr mayorías acordes y ganar en gobernabilidad. Elegir representantes a través de listas como el sistema español es otra idea que será analizada, luego que el mandatario anunciara que promoverá el acuerdo entre las distintas fuerzas para tener una reforma, ojalá, durante este gobierno. Mujeres funcionarias del Hospital de Carabineros descubrieron en los baños que comparten trabajadores y pacientes una cámara espía. El sospechoso es un auxiliar y las afectadas denuncian que la investigación es muy lenta. La Fiscalía ya tomó el caso. Y hay algo que nos está grabando. Pidió un cuchillo, dijo no, hay que ver qué onda. Abrió, se encontró que había un celular que estaba grabando. El 16 de abril cambió en un instante la rutina de las TENS y enfermeras que trabajaban en el piso 2 del Hospital de Carabineros. Llevaba todo el día, 7 horas grabando. O sea, lo pusieron en la mañana. En uno de los baños que ocupaban tanto las profesionales y pacientes había un orificio sospechoso en una de las rejillas. Deciden ir más allá y se encuentran un celular perfectamente escondido y que aseguran estaba grabando. Nos vulneraron, no sé, te miraron en un baño donde tú así de todo, como que andábamos asustados, mirando si ahí le puso en otra cámara. Recurren inmediatamente al retén de Carabineros, quienes están de forma permanente en este lugar por ser un hospital institucional. Una de ellas se dirige al retén móvil, donde llega a Carabineros y ve el celular ahí en el baño. Las denunciantes declaran ante sus jefes del hospital y ante Carabineros, identificando incluso al dueño de este móvil. ¿Están dispuestos a conversar, pero así, entre amigos? ¿Sí? Entonces vamos a tener una linda convivencia. Bienvenido usted y toda su familia. Cuando asumió Patricio Aylwin, dijo que ojalá se pudiera hacer un programa donde se le diera la oportunidad a la gente de los barrios, a la gente de las comunidades, a la gente de las juntas de vecinos. Y de una manera muy sencilla, muy entre amigos, y ahí nació el Convivencias. Y queríamos saber qué los llevaba a cometer un delito. ¿Alguno de ustedes ha estado preso, de los jóvenes? Yo soy de Molina. ¿Sí? ¿José? Sí, yo estuve en el CDP de Puente Alto. José, ¿qué te llevó a ti a delinquir y caer preso? Lo que me llevó fue algo difícil de explicar. Ahí conocimos a Roberto Martínez Vázquez antes de ser el Tila. Antes. Era un cabro de 16 años en ese programa, que ya había tenido algunos acercamientos con la delincuencia. El querer formar parte de algún grupo o de tener amigos, tener comprensión, sí. Pero es más que eso, es como... Es el tiempo que no tenía mi mamá para darme. A mí lo que me llamó la atención en ese capítulo fue que él como que le echaba la culpa a todos los demás y no asumía un poco lo que le pasaba a él. Ya no hay futuro si todo está siendo marcado por otras personas. ¿Qué voy a encajar yo en unos 3 años más, 4 años más? Se notaba un cabro que hablaba, que hilaba la frase, se expresaba como tú dices, se expresaba bien. Si tú lo viste, hasta tenía bonita cara, no era mal agestado. ¿Cuánto tiempo estuviste preso, José? 20 meses. Si tú lo ves en las imágenes, bueno, ahí la gente va a tener la oportunidad de verlo. Es una cara que te diría yo de un niño bueno. No tenía cara de cabro malo. No sé, yo en ese tiempo me respondía y creo que aún sigo, pero con diferente perspectiva, diciéndome lo que vivo es el momento. El aquí lo y que el quiero, ahora. el aquí y el ahora. Tenía unos ojos muy bonitos. Sí, por favor. No es por, ¿cómo se llama? Nosotros no lo hacemos por desvalorizar los sentimientos de nuestros seres queridos.
Evitando todo contacto con la prensa, el titular del 31º Juzgado del Crimen, Carlos Carrillo, llegó a las 11 de la mañana hasta la clínica alemana, lugar donde aún permanecen la mujer y su hija, que fueron ultrajadas por un individuo que hace una semana irrumpió en el departamento de las víctimas en un condominio de la dehesa. En su oportunidad se conformó un equipo multidisciplinario, quienes se abocaron a los hechos que estaban aconteciendo, específicamente los robos con violación en el sector oriente de la capital. Paralelamente visitaron el lugar de los hechos el subdirector de investigaciones, José Sotomayor, y otros altos jefes de la institución. En este exclusivo condominio logró sortear 12 cámaras de seguridad y turnos continuos de rondines. Sus víctimas, esta vez, fueron un niño de 10 años, su hermana de 18, la mamá de 42 y la empleada de 52 años. Puedo decir que era malo, que fue malo, que disfrutó con el sufrimiento ajeno, que fue pérfido, que insistió en generar dolor. El Tila dio sedantes a sus víctimas, buscaba el control absoluto y para demostrarlo permaneció toda la noche en la vivienda. Él de alguna manera la adrenalina de estar ahí, en vez de irse al tiro después de generar el daño, le generaba algún tipo de placer. No era un tipo de delito habitual y menos en sectores del barrio alto que ya estaban muy protegidos. Especies de condominios con rejas altas. Mientras causaba daño les conversaba. Su trato verbal fue incluso íntimo. El nivel de violencia que ocupó el Tila tal vez hoy día no llamaría tanto la atención, pero en esa época no era lo habitual. 8 de mayo del año 2002 nos comunican una concurrencia hasta la vía férrea en el sector de la población José María Caro. Se establece que sobre restos de un colchón habrían un cuerpo. Martínez Vázquez admitió que invitó a Maciel a su casa en la población José María Caro, donde fumaron pasta base. Para que no quedaran pruebas, descuartizó el cuerpo y lo incineró. Se realiza un retrato descriptivo con las características del sujeto, el cual lo reconocen en un casi 100%. Se hace el allanamiento, se detiene a esta persona y dentro del registro propiamente tal, al interior de un closet, llama la atención que se ubicó una camisa de color rosado, de marca, el cual tenía una particular característica en el sentido de que esta presentaba una desgarradura en la parte posterior del cuerpo y alrededor de esta desgarradura había una mancha de color pardo rojizo. En algo se equivocó. Mientras obligó a la joven de 18 años que le cocinara, esta logró dañarlo con un cuchillo. Durante el forcejeo que se produjo en la cocina, en la espalda de Martínez Vázquez quedó marcada una herida, que más tarde permitió dar con el victimario. ¿Y cómo ustedes concluyeron que este asesino de esta joven era el mismo psicópata de la dehesa? El resultado del peritaje estableció una misma identidad tanto para el autor del homicidio de la menor de edad en el costado de la línea y que correspondía a la misma persona que había cometido los delitos en el sector oriente. Efectivamente. No había duda, era él. Estaba entre los 6 integrantes de la rueda de presos. Una vez terminada la actividad, fue inmediatamente trasladado a Colina 2, a la cárcel de alta seguridad donde se encuentra hasta hoy. Nadie tiene derecho a hacer lo que yo hice. Lo que me impresionó primero fue la escenografía que se generó en torno al Tila cuando entramos por este túnel hacia la entrevista. Queríamos conocer su vida, si reconoce o no sus delitos, qué participación tuvo en cada una de las acusaciones que se le hacen. El nivel de seguridad que tenía era impresionante, rodeados de personas de seguridad. Hola. Hola, señora. Era considerado en esa época una persona realmente peligrosa, pese a su corta edad. ¿Por qué pasaste tanto rato dentro de las habitaciones, dentro de los lugares? ¿No medían los riesgos? Uno queda más atrapado todavía.
¿Por qué? Porque ahí es donde realmente empieza la lucha interna. ¿Vas a decir que en las 3 oportunidades tu meta era solamente robar y la violación vino por añadidura? No sé qué me pasó. No sé, no podría explicarlo. ¿Por qué hacen la diferencia con la empleada de la casa? ¿Por qué ella no? ¿Por qué los dueños de la casa sí y la empleada no? No sé. ¿No es parte de esa rabia que sientes ante la sociedad? Puede ser. Y conmigo lo que hizo fue efectivamente no soltarme la mirada. No me soltó nunca la mirada. Nunca y dio la sensación de temor. No, todo lo contrario. Yo no sé si buscaba victimizarse o amedrentarme, no lo sé. No sé, 60 años, si es que no son 120 años. 180 y el promedio de vida está en 75 años. Bueno, si hubieran tenido la pena de muerte me hubieran matado al tiro. Y yo también hubiera dicho, ya pónganme las alas más rápido. Pero todavía creo que todavía me queda un resto de personas. Esta es la cosecha que sembraron. Pero ahí te estás victimizando. Ahí te estás victimizando. No estoy victimizando. Es parte de la cosecha. Lo que intentamos hacer en el informe especial de entonces fue mostrar las dos cosas. Efectivamente, el sistema no le dio solución a este niñito desde la corta edad. O sea, él estuvo preso entre adultos desde niño. Pero eso no quita ni pone que el público también tenía que saber el nivel de ensañamiento con el que él violentó a sus víctimas. Estoy preso en mi pensamiento. Este encierro no me ha de afectar. Por ejemplo, la letra de esta canción es de Martínez Vázquez. Cuesta creer que la escribió en 1992, tiempo después de haber violado a una profesora de alemán. Está incluida en el cassette Canta con toda libertad, una iniciativa del Sename y un grupo de artistas nacionales. Una presión que se empieza a crearse desde fuera de uno mismo, así que uno no la puede controlar, es algo más allá de lo... Yo creo que hay un entorno bien raro con la muerte del Tila, en todo caso. Una vez ingresados a la celda, aún sin luz, se verificó que el recluido se había ahorcado utilizando el cordón eléctrico de una máquina de escribir, colgándose de los barrotes de la ventana. ¿Y tú te imaginas ahora lo que tiene que haber sentido ese juez por haber hecho esa deferencia hacia el Tila? Yo no sé si habla de la humanidad del juez, de la capacidad de manipulación de él. Se dice que lo mataron, que lo obligaron, se dice que, por otro lado, se dice que se suicidó, pero fue como... Que dicen que se cortó justo la luz en la celda donde estaba monitoreado las 24 horas. Dicen que había habido gente que estaba relacionada con una de las víctimas. Ya no hay futuro si todo está siendo marcado por otras personas. ¿Qué voy a encajar yo en unos 3 años más, 4 años más? Este registro exclusivo de TVN nos va a conocer quién era Roberto Martínez Vázquez antes de ser conocido como el Tila. Se suicidó el 13 de diciembre del año 2002, con apenas 26 años. Para quienes lo conocieron y también para quienes lo investigaron, siempre quedó la duda si es que el Tila había o no asesinado a más personas. ¿Pero eso te da derecho a hacer lo que hiciste? No me da derecho. Pero igual la rabia está ahí. O sea, hay unos que la pueden controlar, otros no.
Increíble historia. Cambiamos de tema. El exitoso programa de concursos Ahora Caigo Prime tiene importantes novedades. El show de concursos conducido por Daniel Fuenzalida se tomará las noches de los viernes a partir de hoy a las 22:30 horas. La versión Prime del programa tendrá como participantes rostros televisivos que concursarán en representación de fundaciones y organizaciones sociales para entregarles un premio en dinero. El capítulo de hoy tendrá invitados estelares como Carla Jara, Jean-Philippe Cretón, Carla Valero, Diego Urrutia, Félix Sumastre, entre otros grandes participantes que deberán responder las preguntas o simplemente caer desde sus posiciones. Ya lo sabe que es en TVN, porque después de 24 horas central llega Ahora Caigo Prime a las 22:30 para participar y disfrutar en familia. La gran invitada de esta semana es Carlita Jara, viene Jean-Philippe, viene Carla Valero. Cada uno de ellos representa a una institución o representa a una corporación. Por lo tanto, claro, también cumplimos la parte de entretención, la parte de solidaridad. La invitación está hecha para que sea como la televisión antigua, cuando nos reuníamos toda la familia a ver un programa de televisión y más que ver un programa, a participar de él. Y el Ahora Caigo cumple esas dos funciones. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programación para mayores de 18 años. Son las 21:55, nos vamos a la pausa en las noticias. Ya volvemos con 24 Central, con el audio.